Gracias. Asambleísta Sobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Durante estos días de debate del Código Integral Penal, hemos escuchado algunas voces de la oposición diciendo que es un tratamiento de un código penal apresurado. Sin embargo, ha sido lamentable escuchar las voces de quienes estuvieron en el periodo legislativo anterior y que saben que ya se va tratando este código en la Asamblea Nacional durante ya 2 años. Eso significa entonces que, como decía la asambleísta María Ángel Muñoz, miembro de la Comisión de Justicia, eso ha tenido que ver con un tratamiento donde ha habido mucha responsabilidad y se ha recogido justamente el criterio de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Voy a hacer algunas observaciones que espero que sean recogidas por el presidente de la comisión y la comisión y que son netamente jurídicas. Y voy a iniciar con una frase del Marqués de Sade. La ley que atenta contra la vida del ser humano es impracticable, injusta, inadmisible. Nunca ha reprimido la delincuencia. Hay observaciones entonces en este código, queridos compañeros y compañeras que son parte de la comisión, sobre la expulsión y prohibición de retorno al país de los extranjeros con condena. La Constitución de la República prohíbe considerar como ilegales a las personas migrantes, tal como reza el artículo 40. Además, consagra el artículo 416, numeral 6, la ciudadanía universal. No obstante, el artículo 63 del proyecto plantea la expulsión y prohibición de retorno al país de las personas de otras nacionalidades luego de haber cumplido sus penas en el Ecuador. Creo que esto, compañeros y compañeros, es inconstitucional. ¿Cuántos millones de ecuatorianos y ecuatorianas tenemos en calidad de migrantes en otros países del mundo? ¿Cuántas voces de protesta desde este propio Parlamento han existido en contra de esos países que quieren violentar derechos fundamentales de estos migrantes? Hoy nosotros, a través de este artículo, lo que estamos haciendo es incitando a la xenofobia. Pido a la comisión que pueda revisar este artículo y podamos eliminar el tema de la expulsión. ¿Qué sucede con aquellos migrantes que han contraído matrimonio en nuestro país con ecuatorianos o ecuatorianas y que tienen producto de esa unión familia? Tendrán también que ser expulsados de esa familia ecuatoriana junto con el migrante, que hay que hacer una revisión a ese artículo. Sobre la inhabilitación por la pena doble, ¿qué están planteando dentro de este código penal en el caso de que un funcionario público cometa un delito? Se le está diciendo al funcionario público que deberá pagar una pena, por supuesto, pero que quedará inhabilitado de poder acceder al servicio público a trabajar por el doble de la pena, el tiempo que tendrá de inhabilitación para poder ser nuevamente funcionario público. Creo que, compañeros, hay que revisar el tema de la desproporcionalidad de la pena que estamos aplicando en este Código Penal. De igual manera, en el tema de las subjetividades en algunos tipos penales que estamos viendo. ¿Qué sucede en el caso del artículo 180, que estamos tipificando la violación de la intimidad? Coloca como supuesto hecho la divulgación no consentida de imágenes, conversaciones, informaciones o palabras privadas sin el consentimiento previo. Cabe destacar que las redes sociales como el Facebook y Twitter serían los mejores medios para pesquisar este tipo penal, que no habría otra cosa que criminalizar el chisme, compañeros. Estamos queriendo también penalizar el boca a boca a través de los medios que tenemos nosotros como son las redes sociales. Hay que revisar también este tipo de pena que estamos estableciendo en el código. ¿Qué pasa con la contravención que estamos poniendo en el tema de los símbolos patrios? El numeral 4 del artículo 401 del proyecto impondría una pena de 15 a 30 días a la persona que ofenda o se burle de los símbolos patrios. Estamos criminalizando formas muy usuales de la libertad de expresión. En este sentido, la propuesta plantea penalizar a cualquier persona
que con palabras o acciones, no se describe qué tipo de palabras o acciones, ofendan o se burlen de la bandera, escudo o himno nacional, sin tomar en cuenta que los símbolos patrios no tienen lesividad, condición sine qua non para determinar la antijuridicidad penal. En otras palabras, los símbolos patrios no tienen dignidad humana ni son víctimas reales, pues este tipo penal no puede responder la pregunta de cuál es el bien jurídico lesionado y protegido con la ofensa de los símbolos patrios. Así es preciso recordar entonces, queridos compañeros, para modificar este artículo, la jurisprudencia de los Estados Unidos con el caso Texas versus Johnson, donde la Corte Suprema declaró inconstitucional el Estatuto Penal de Texas de criminalizar el abuso de la bandera, luego de revisar la irracional penalidad contra el ciudadano en ese momento que estaba haciendo este caso, al haber quemado la bandera de Estados Unidos como protesta contra el gobierno en ese entonces de George Bush. ¿Qué pasa con el tema de la posesión ilícita de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización? El artículo 364 de la Constitución descriminaliza cualquier forma de uso o consumo de drogas. En tal sentido, ha existido una contradicción entre la norma y la realidad, toda vez que si bien no es un delito, por ejemplo, el fumar marihuana, sí es un delito el tener o poseer marihuana para fumar. En esta línea, el proyecto mantiene una contradicción al seguir tipificando la tenencia o posesión de drogas ilícitas como delito, tal como ocurre en el artículo 219 en su inciso final. ¿Qué pasa con el examen de Alcotés? Todos los numerales del artículo 471 del axioma de practicar cualquier examen de Alcotés o narcotés por encima de la voluntad de la persona sospechosa. Es decir, estimulan a las agencias policiales de tránsito a autoincriminar a la persona procesada, obligándola a practicar cualquiera de los referidos exámenes. La indebida situación se agrava en el número 5 del referido artículo, que declara como prueba plena en contra el hecho de generar la persona procesada a la práctica de cualquiera de estos exámenes, conduciéndola a una evidente coacción policivo-procesal que termina presumiendo de derecho su estado de embriaguez o intoxicación. ¿Qué pasa con la destrucción de la evidencia de la prueba en la etapa de juicio en los delitos de drogas? Una de las actividades que se constituye en el componente mayoritario de los procesos penales son los miles de casos en materias de drogas. Aquí cabe la duda, si lo que se incrimina a las personas procesadas en la parte policial o es la evidencia de la sustancia. Siempre hemos visto en el caso de drogas que ya no hay evidencia cuando se procesa a la persona que hemos dicho que tenía la tenencia de esta sustancia. Creemos que es necesario que se mantenga como prueba la sustancia hasta el momento que se esté procesando a esta persona o a este sujeto. ¿Qué pasa sobre la impunidad del agente encubierto, queridos compañeros? Ojo aquí. El agente encubierto será aquella persona que podrá cometer cualquier delito y va a estar por fuera de la aplicación de la ley penal. El libro 2 del proyecto del COIP inscribe algunas actividades que nos permitimos apreciar que son inconstitucionales. En el caso del 491, claramente estamos diciendo, compañeros, que están eximiendo al agente encubierto de cualquier responsabilidad, en este caso incluida hasta la penal, por los delitos que cometa en oficio o actividad de su agencia. Creo que eso hay que revisar, no podemos dejar abierto a que este agente encubierto, por decir que está cumpliendo con su trabajo, pueda cometer cualquier delito y no sea sancionado a través de este Código Penal. Queridos compañeros y compañeras, una cosa importante también que recojo ya de algunas compañeras y compañeros que cuando intervinieron ya lo manifestaron, es el 263, el último inciso, en donde se habla sobre la tenencia de combustible o el almacenamiento de combustible.
nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Acaso por 2 galones de combustible nuestros hermanos y hermanas que labran día a día la tierra y que necesitan del combustible para operar sus máquinas, como en el caso de las bombas de fumigación, tendrán que ir presos de 1 a 3 años? Creo, compañeros, necesario entonces, recogiendo las voces del Carchi y de parte de la Amazonía que también ya fueron aquí puesta esa observación, sea recogida por parte de la Comisión. Para finalizar, señora Presidenta, quiero hablar sobre también, en este caso, que se establece en el Código los delitos que nos imponen que se tipifiquemos en el caso del Gafi. Desde inicios del siglo XXI ha existido la presión desde el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi para tipificar los delitos de financiamiento del terrorismo y de lavado de activos. Bajo ambiguos y subjetivos parámetros legales, lamentablemente, vemos que sus cometidos han tenido incidencia en nuestra legislación, pues el tipo penal de financiamiento del terrorismo y sus consecuentes restricciones a las personas son un hecho en la realidad jurídica nacional. A pesar que en el Ecuador no hubo un 11 de septiembre, ni hemos propiciado la guerra con Irak o Afganistán, no obstante, la propuesta autónoma del Gafi amplía las restricciones y medidas cautelares a la persona, aun cuando estos no tengan ninguna vinculación con el delito, tal como consta en el artículo 561 del proyecto, solo para quedar bien con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual ha tenido el deplorable e imperialista papel de la invasión en muchos pueblos y soberanías a nivel mundial bajo el ardido cuento de ayudas humanitarias, entre comillas. Recordemos entonces la Libia o la pretendida invasión de Siria. Se propone entonces la eliminación o el mejoramiento de este texto. Señora Presidenta, creo necesario dejar estas palabras para finalizar. Sí, quiero dejar estas palabras nada más de la expresidenta chilena Michelle Bachelet. La delincuencia no se combate con frases mediáticas, con alusiones irresponsables, promesas sin respaldo y críticas sin propuestas. Todos tenemos que colaborar porque la delincuencia se combate con medidas concretas y claras. Muchas gracias, señora Presidenta.